¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo fraternal a todos los que escuchen el audio de Muertos al Pecado. Espero que se encuentren muy bien. En la ciudad de Guadalajara nos encontramos a 36 grados centígrados. Un calor impresionante. Más que nada, la intención del audio es tocar un pequeño tema y aparte hacer una pequeña recomendación. Un libro que cayó en nuestras manos, que encontramos en una librería comercial que se le conoce como El Proceso de Cristo. Este libro fue escrito por Ignacio Burgoa Orihuela, si no me equivoco así se pronuncia su nombre, y él es un maestro, obviamente del derecho, de derecho pues judicial, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este libro es un pequeño libro, no es muy amplio, son 80 hojas, pero toca un tema que creo que es importante que lo tengamos en nuestras conciencias acerca del juicio de Cristo Jesús. Nosotros sabemos que la obra redentora de Cristo ya estaba planeada antes de la fundación del mundo. Los salmos y muchos textos bíblicos nos hablan de un pacto de redención, donde Jesús estaba propuesto y él en su limpia voluntad dijo: hágase tu voluntad, oh Dios, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Realmente de todo esto estaba el Señor detrás, utilizando a los hombres para un fin. Tenemos a Jesucristo, el santo, el puro, el perfecto varón, aquel que enseñó una ley perfecta. Si recordamos en el Sermón del Monte, Jesús enseñaba acerca de la ley moral de Dios de la manera más recta y posible y clara. La explicación correcta acerca de la ley, que lo encontramos en el capítulo 5 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Aunque hay algunas diferencias, algunos creen que eran leyes superiores a la ley del Antiguo Testamento, otros creemos que es la explicación de la ley mosaica. Jesús era perfecto en su moralidad, era el ser humano más glorioso que pudo haber existido en este mundo. Él solamente hizo bienes al pueblo, como lo dice el libro de los Hechos, a los que estaban corrompidos en sus pecados y atados por Satanás. Jesucristo vino a darles liberación, perdón de pecados y una redención eterna y poderosa y gloriosa, que es en la muerte de su cruz. Pero para esto tuvo que haber un proceso legal. Jesús se enfrenta a dos derechos, al derecho judío y al derecho romano. Dos derechos jactanciosos, tanto el uno como el otro. El derecho romano se consideraba como el culmen de la inteligencia para cómo manejar un pueblo y más un imperio como era Roma. En este caso, esa voluntad, ese derecho estaba a cargo de este hombre llamado Poncio Pilato, donde Poncio Pilato era el procurador y era el procónsul, era aquel que determinaba en Jerusalén lo que tenía que ser correcto. Nosotros sabemos que el Imperio Romano gobernó a lo que es Jerusalén tiempo atrás, antes de Cristo, donde los romanos se encargaban solamente de poner gobernantes, de poner este tipo de procónsules, como en el caso de Poncio Pilato, no para cambiar las leyes de ese pueblo. Las leyes permanecían, el estado religioso no se tocaba, siempre y cuando no atentara contra Roma. Roma proveía todo y obviamente el procónsul o Poncio Pilato era en este caso el que debía de intervenir en cualquier cosa que estuviera ya afectando el gobierno y al Estado y obviamente al Imperio Romano. Ellos buscaban esa paz con el pueblo. Tenemos en el caso de Caifás y Ananías, que fueron aquellos que, como recordamos, planearon obviamente
a atrapar a Cristo Jesús, para presentarlo ante el Sanedrín. Algo bien interesante era de que el Sanedrín era constituido como algo basado en el antiguo pacto, ya que se menciona en el antiguo pacto, en Deuteronomio, acerca de 70 ancianos que se debían de constituir de manera sabia, personas eruditas, inteligentes, entendidas en la ley, para que ellos pudieran dar un gran juicio, un juicio correcto, un juicio recto. Ellos deberían de procurar en el juicio de Cristo, eran leyes establecidas en el Sanedrín, que los juicios debían de ser dados antes de la puesta del sol, es decir, no en la noche. Y lamentablemente, como conocemos, el juicio de nuestro Señor Jesucristo fue en la noche. Juicios de violadores, de asesinos, de hombres que en realidad aplastaban la ley de Moisés, la ley de Dios. Ellos eran juzgados en el día. Ellos eran traídos al Sanedrín y juzgados de una manera que el derecho se les era dado. Pero a Cristo, el perfecto varón, no se le fue dado ese derecho, sino que fue en la noche. Y no fue en el recinto donde debía de juzgar a los hombres impíos, a los hombres que habían transgredido la ley. No se le llevó a este lugar público. De hecho, todo juicio, según la ley del derecho judío, era de que todo juicio debía de ser público y la gente debería de estar interesada y debería de conocer. Se le conoce como el derecho de la publicidad. También había un derecho de diurnidad. Este derecho consiste, como lo había explicado, en que no debía de ser en la noche ningún juicio, ya que sabemos que después de la noche todo ser humano empieza a cansarse, el razonamiento ya no es el mismo, debería ser en horas tempranas, algo que al Señor Jesús no le fue dado. Aquí estamos viendo ya irregularidades en el juicio de Cristo por parte del Sanedrín, y también él debería de tener una amplia libertad defensiva. Cuando al Mesías se le lleva al Sanedrín, nosotros obtenemos algo curioso en los evangelios. Vemos que no hay nadie que atestigue a favor del Mesías. Los discípulos no fueron invitados, fue con violencia, fue en la noche. De hecho, se nos muestra aún en las películas y en los evangelios cómo es que algunos del Sanedrín estaban en desacuerdo, porque ellos sabían que estas leyes se estaban rompiendo ampliamente en el juicio de Cristo. También había una ley de la escrupulosidad, que es un cargo que deberían de tener los hombres, deberían, al dar testimonio de esta persona, esos testimonios deberían de ser analizados, deberían ser puestos a prueba si era verdad lo que están diciendo. Y como vemos en los evangelios, no se le dio esa oportunidad a Cristo. No fueron escrupulosos con los testimonios que los hombres estaban dando acerca de Cristo. Obviamente esto porque Caifás y Ananías ya querían destruir a Jesús por el poder que estaba adquiriendo. Sabemos que fue en la noche porque ellos sabían que el pueblo estaba a la expectativa de este Mesías y lo tenían por profeta, lo tenían por algún grande. También otro derecho que dentro del Sanedrín se rompió fue el derecho de prohibición. Es decir, que no se podía introducir testimonios acusándole al momento del procedimiento. Deberían esperar primero para analizar las palabras del Mesías, primeramente. Y así una infinidad de derechos que fueron violados por Cristo. El derecho de la aplicación, los testigos falsos deberían de ser analizados, y como vemos la escritura eran testigos falsos. Cambiaron las palabras de Cristo: destruyan este templo, dijo Jesús. Y ellos decían que él afirmaba que él destruiría este templo, cosa que nunca se ve en los evangelios. Entonces el derecho judío transgredió totalmente la ley de Dios, y aún el derecho del Sanedrín. El Mesías no fue tratado de la manera correcta. De hecho, en el libro del Proceso de Cristo del señor Ignacio Burgoa,
Hay un texto que es de otro libro acerca de Nicodemo, como se atribuye que acostumbraban a defender, obviamente, y Nicodemo argumenta. Este texto obviamente es apócrifo, no es un texto canónico. Es una historia probablemente que alguien la haya escrito, pero ahí se ve cómo Nicodemo defiende a Jesucristo, hace alusión a este sínodo, a esta reunión, sobre si se estaba juzgando de manera recta al Cristo, al hombre que había hecho bienes. El Sanedrín llegó a la conclusión, a pesar de haber transgredido tantas leyes, de que este hombre era un blasfemo. Ese era el cargo que a Jesús se le estaba dando. Jesucristo, Hijo de Dios, te dices llamar, pero eres un blasfemo. Y así fue como Jesucristo fue catalogado delante del Sanedrín. Eres un impostor, eres un falso profeta. Realmente, si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, era un blasfemo que era digno de condenar. Pero aquí el detalle era de que él venía a dar testimonio de la verdad. Y él estaba afirmando, y todas sus obras daban testimonio de él, a las sanaciones, las palabras del Evangelio que traía, el Evangelio eterno de Dios, planeado antes de la fundación del mundo, como venimos diciendo, del pacto de redención. Entonces, en el libro del proceso de Cristo se desglosa un discurso de Nicodemo. Es del libro de José Páez, donde Nicodemo defiende a Jesús de una manera impresionante, de cómo las irregularidades, de que este hombre en realidad ha hecho bienes, ha hecho bondad. El hombre no se está defendiendo, no está transgrediendo nuestra ley. Al contrario, está respetando. Él es el Hijo de Dios encarnado, Él es el Mesías prometido. Y nosotros, el pueblo de Israel, como nuestros padres, estamos rechazando al Mesías, dejándolo a un lado. Así fue como el Sanedrín se jactaba de ser el recinto donde la justicia reinaba, ya que nosotros tenemos la ley de Dios. Algo que se repite rotundamente en muchos cristianos, que por considerar tener la ley y el pacto en sus manos, piensan que en todos sus juicios son correctos. Así el Sanedrín fue quien ejecutó este juicio totalmente. La libertad de que Jesús se defendiera fue violada, no se defendió. Toda la argumentación de los sacerdotes, toda la argumentación de sus atacantes, era para que él contestara de manera amplia un sí lo dije, para que se le condenara. No había una oportunidad a defensa o argumentación, cosa que en todo juicio, siempre desde que el hombre ha existido, siempre ha sido necesario tener un juicio correcto. El Sanedrín no buscó que Jesús se defendiera. Sus acusaciones y preguntas estaban malintencionadas de tal forma que las respuestas le tenían que condenar, porque ellos mismos estaban afirmando la condenación. Y Jesús, al decir sí, yo dije que soy el Hijo de Dios, yo dije que he hecho los milagros, yo soy el Mesías, para ellos ese era el cargo de blasfemia. Tú no eres el Mesías, tú no eres el prometido, tú no eres el Cristo, tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres Dios encarnado. Esa era la blasfemia que para ellos supuestamente se estaba dando cuando Jesús había dado testimonio de la verdad. Él había afirmado. El Sanedrín debía aceptarlo porque era una verdad. Cristo es el Mesías. Para emitir el juicio, también otra transgresión que se hizo dentro del Sanedrín, cuando se hacía un juicio, se debían de esperar 3 días para que se emitiera la condena o la libertad, en dado caso. 3 días. No se cumplieron 3 días. Al día siguiente fue cuando Jesús fue llevado delante de Poncio Pilato, para que Poncio Pilato diera la orden de asesinato, obviamente malintencionado, y se cambiaron los cargos que el Sanedrín había impuesto, ya que el cargo de blasfemia era el cual se le atribuía al Cristo, pero los cargos fueron cambiados. Fue otra irregularidad.
Es como si tú eres acusado de robo, pero se te acusa después de violación. Es algo netamente injusto y perverso lo que se hizo con el Mesías. A él se le acusó de blasfemia y al ir con Poncio Pilato, el tema ya no era religioso, el tema ahora era político. Al Mesías se le acusaba de sedición, cosa que también es una mentira rotundamente. Para hacer justicia, el Sanedrín debería esperar 3 días, no esperó los 3 días, el Sanedrín ejecutó rápidamente la condena, pero sabemos que el Dios glorioso, que el Padre le resucitó al 3er día para hacerle justicia como el justo de Dios. La defensa fue presentada por falsos testigos y el cargo de blasfemia fue hecho delante de estos hombres. El sínodo, o lo que es el Sanedrín, votó 75 votos en contra, y fueron 6 votos, parece que fueron 6 votos absolutos que querían absolver al Mesías. Entre ellos se entiende que estaba Nicodemo y José de Arimatea, quienes sabían que este delito de blasfemia no era verdad. Este hombre era el Mesías, este hombre es el Cristo, pero ellos estaban a la expectativa, no sabían por qué Jesús se comportaba como un cordero manso. La crucifixión era una ofensa, más bien eras crucificado en esos tiempos por ofender al Estado, por ser un pirata, un ladrón, alguien corrupto, algo semejante al narcotráfico, por el caso de la sedición y de la rebelión ante el Estado y delitos graves. Todos esos eran la causa por la cual deberías de ser crucificado. El Mesías no. El caso de blasfemia por una religión judía que los romanos veían como algo sin importancia, no era suficiente para que el cargo de la crucifixión se le diera a Cristo. No aplicaba para delitos religiosos. La ley judía ya tenía su sentencia, su pena, pues Cristo pudo haber sido apedreado, pudo haber sido quemado, pero no fue así. Ellos querían obviamente que Roma fuera quien acabara con Jesús, para que ellos no tuvieran problemas internos religiosos con las personas que ya estaban considerando a este hombre como el Mesías. Realmente la culpa se querían lavar las manos con lo que Jesús había hecho, sobre el delito de Jesús aparentemente. Entonces la crucifixión fue hecha para aquellos que habían o querían rebelarse ante lo que es el Estado romano. Poncio Pilato no accedió. Obviamente su esposa, conocemos que su esposa Claudia era una simpatizante, rotundamente simpatizante del cristianismo. Ella tuvo un sueño donde donde vio al Señor que era alguien justo, y ella llorando le dijo a Poncio Pilato, cosa que es realidad. Poncio Pilato era influenciado por su mujer, era un hombre que su mujer tenía una autoridad interesante, según las crónicas lo dicen, y Poncio Pilato comenzó a dudar acerca del juicio que estos hombres habían dado. Para atestiguar, él tuvo que hacer una pequeña entrevista con Cristo para entender cuáles eran los motivos y quién era este hombre. Cuando Pilato habló con Jesús, se dio cuenta que solamente era un filósofo religioso. Solamente eres un hombre que trae otra religión más, conociendo que los romanos aceptaban toda clase de religión, politeístas y pragmáticos en muchos sentidos. Entonces ellos no determinaron que esto fuera una realidad, de que este hombre trajera el delito de sedición. Pilato trató múltiples veces de liberar a Cristo, no lo hizo, pero él aquí no es el inocente, realmente es culpable. Él ya tiene conocimiento de que el delito que se le está cargando a Cristo Jesús no es el delito por el cual en verdad se le quería condenar. Es como el ejemplo que vengo dando, es como si se le acusara de robo y viene ante el tribunal y se le acusa
de narcotraficante, de violador, cosa que es realmente incorrecto. Y tomando en cuenta estas posturas, Pilato entendió que era un juicio injusto. Él tuvo que proceder de algunas formas para lavarse las manos, para quitarse ese problema, y lo que hizo fue mandarlo a Herodes, porque a Herodes le correspondía lo que era Galilea, aunque cabe enfatizar que Pilato también tenía la jurisdicción, ya que él era el encargado de toda la provincia, de todo lo que era Jerusalén y sus alrededores. Él podía emitir el juicio, pero no quiso hacerlo porque sabía que no era correcto. Así que lo mandó a Herodes para que procedieran conforme a sus leyes, conforme a las leyes judías. Pero Herodes solamente vio a un bufón, vio a alguien sin importancia, se burló de él y lo mandó de regreso con Pilato. Pilato no se pudo zafar del problema y Pilato tuvo que hacer de alguna forma algo parecido a lo que los judíos demandaban en su ley, y que fue azotar a Cristo, con el fin de que vieran que Cristo ya había sido azotado, ya había sido golpeado, aunque aquí ya cae también en otro delito por parte del procónsul, ya que él ya sabía que este Mesías, o este hombre, este Cristo, este rey, porque él se proclamó rey, pero Jesús, al decir mi reino no es de este mundo, él no vio ningún problema en esa filosofía, en ese pensamiento, en esa idea, pensando como romano. Después de esto ya el Mesías fue llevado de nuevo delante de la multitud, y Poncio Pilato, con la intención de librar al Mesías de nuevo, ahora llama a la multitud con la intención de liberar a un hombre, a un ladrón asesino, o a el rey de los judíos, con el único fin de librar. Él consideraba que iban a liberar a este hombre que no ha hecho nada, no ha sido el culpable. Pero había un problema. Los sacerdotes sabían que Pilato ya tenía varias llamadas de atención por parte de Tiberio. Ya tenía varias llamadas de atención, lo cual ellos insistieron y llegaron por ese lado corrupto, dándole a entender de que si no matas a este hombre, si no lo asesinas, si no lo crucificas, eres enemigo de Tiberio César, eres culpable. Y esto te va a traer, esto te va a traer problemas, porque este hombre en realidad es un sedicioso, es alguien que va a infringir y va a levantarse con los celotas para destruir el imperio. Tú sabes que los celotas ya están conspirando en contra de Roma. Pero Pilato aún así quería liberarlo, porque él sabía, con conocimiento de causa, que el delito de blasfemia no podía ser castigado, y el delito de sedición no era correcto, no había llevado el proceso adecuado, había sido cambiado el delito por el cual se le acusaba al Mesías. Pero al ver al pueblo insistente que gritaba crucifícale, crucifícale, el Mesías fue crucificado, asesinado por dos derechos realmente incompetentes. Si usted se queja de los derechos de su nación, he aquí el Mesías, bajo la influencia de dos derechos incompetentes, sufrió el madero. Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Los gobiernos injustos no pudieron, ni con la ley mosaica en sus manos, dar un juicio correcto. Pero el Sanedrín no le hizo justicia a los 3 días, pero el Cristo fue resucitado por el Señor al tercer día, declarándolo como el justo y perfecto, en el cual hay perdón de pecados y vida eterna. Esto estaba determinado. Y como dice Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová utilizó estos medios para que el Mesías fuera crucificado, con un único fin de poder perdonar los pecados de los hombres, de aquellos que se acerquen por medio de la fe. Básicamente esto es una pequeña reseña. Realmente no toqué tantos puntos del proceso de Cristo, que es un libro que, como les vengo diciendo, se los recomiendo. Considero que puede ampliarles un poco más la visión acerca del derecho, acerca de cómo se manejaron estos dos poderes legislativos, los cuales, pues desgraciadamente, incumplieron con su deber, fueron injustos
y realmente perversos y corruptos en su juicio. Pero he aquí que todo esto fue utilizado para que nuestros pecados fueran perdonados. Y así como Jesús en la cruz declaró de estos corruptos: perdónalos porque no saben lo que hacen. Te doy gracias por tu atención y está totalmente recomendado. Es muy básico el libro, vengo insistiendo, son 80 hojas, 80 páginas, perdón, 81 páginas. Y es una buena reseña, así que se lo recomiendo. Si usted lo quiere leer, si usted lo puede conseguir, totalmente validado. Que tenga un buen día y gracias por su atención.